Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Mire, lo que estamos leyendo en estos momentos es algo maravilloso, algo precioso, porque en cierta manera hay cosas que podemos ponernos a pensar. ¿Nunca se ha preguntado por qué sufre? ¿Nunca se ha preguntado por qué llora? ¿Nunca se ha preguntado por qué se lamenta? ¿Qué es lo que dice el Señor aquí en Mateo capítulo 5, versículo 4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes recibirán consolación? Pero los que lloran, ¿por qué causa? ¿Simplemente por llorar? No. ¿Quiénes recibirán consolación? El Señor Jesús nos da un ejemplo, más adelante lo vamos a leer. En Lucas capítulo 19, versículo 41 en adelante, habla acerca de aquella ocasión cuando el Señor Jesús dice que acercándose a la ciudad de Jerusalén, la miró, la observó de lejos y se lamentó en sí mismo. Quiere decir, hermano, hermana, que él lloró. ¿Por qué causa lloró? Por amor. ¿Cuántos de nosotros lloramos? ¿Cree usted que Dios nos consuela porque lloramos solamente por llorar? ¿O nos consuela cuando lloramos por causa de Él? O sea, cuando nosotros vemos a alguien, por ejemplo, que usted le habla y le dice acerca de la palabra del Señor y lo ignora, o lo juzga por loco, y usted no puede hacer nada, no puede decir nada, simplemente se siente dolido por dentro, así su espíritu se comienza a congojar y nada puede hacer. Por más que grite, por más que llore, por más que se lamente, no puede hacer nada. O sea, su espíritu inmediatamente se siente angustiado, se siente afligido. Pero cuando nosotros lloramos por causa de la palabra, por causa de lo que no se hace para el Señor, ahí sí. Dice el Señor que promete consolar a los que lloran. Mire, léalo una vez más, mi hermano, mi hermana. Dice que los que lloran recibirán consolación. Dice así una vez más. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una vez más, hermano, hermana. Hay tantas cosas que pueden venir a su mente, que pueden venir a su corazón. Acuérdese, primeramente las cosas vienen, como decimos, en la mente, de la mente se van al corazón. Y cuando se van al corazón son difíciles de sacarlas. Me recuerdo en una ocasión, en ciertos hermanos, que en ocasiones, como siempre, hay problemas, hay necesidades siempre. Y por más que uno hablaba para poner las cosas en orden, cuando parecía que todo estaba bien, como ya para despedirnos, Señor, ya nos dice la victoria, pero siempre surgía una pregunta que en ocasiones siempre la acostumbramos a decir, pero yo creo, pero yo pienso, pero sí vamos re bien. Pero de repente apareció el pero yo creo, pero yo pienso. O sea, se puede que lo que hablamos minutos, medias horas o horas, no sirvió para nada. Porque acuérdese, se supone que uno habla para llegar a un acuerdo. Pero ¿qué pasa si al final dice, parece que ya llegamos a la conclusión de que así es, que así está bien? Pero de repente parece que no, fue en vano el tiempo perdido. Pero mire lo que el Señor dice en su palabra en Mateo capítulo 5, versículo 4. Los que lloran, dice, ¿qué les sucederá? Recibirán consolación. ¿Qué clase de consolación recibirán? Acuérdese, si yo llorase por alguien allá afuera que ni siquiera conoce de la palabra, que ni siquiera tome en cuenta a Dios, hermano, hermana, pues no habría por qué llorar. ¿Se entiende? Si usted llora por alguien que conoce de la palabra del Señor,
que en cierta manera tienen poco la palabra del Señor y usted le habla y le insiste y no le hace caso, se siente dolido por dentro. Allí es cuando el Señor dice, vosotros seréis consolados por causa de mi nombre. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros, hermano, hermana, de que en ocasiones podemos llorar por cualquier cosa, pero no por eso vamos a recibir consolación. ¿Verdad que muchas veces nosotros lloramos y de repente ya nos calmamos? ¿Verdad que sí? Sí, así es. Pero cuando es un dolor por causa del Espíritu, se duele, ¿verdad que sí? O sea, ahí es cuando el Señor se apiada de nosotros. Y puede ser que muchas veces hemos leído esta escritura y nos acordamos. Dichosos nosotros los que sufrimos, porque recibiremos consolación de nuestro Dios. Amén. Por eso tomemos ese ejemplo. Vamos a ver unos ejemplos maravillosos en esta tarde, mi hermano, mi hermana. Léalo una vez más y ahí pasamos a Lucas capítulo 19, para que se dé cuenta que los que lloran por causa de los que se afligen, por aquellos que aman a Dios, sí vale la pena, pues en cierta manera preocuparse, llorar y lamentarse, hermano, hermana. Ellos recibirán consolación. ¿Qué dice? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lucas capítulo 19, versículo 41 hacia el versículo 44, ahí en el capítulo 13 lo habla también, mi hermano, mi hermana, donde el Señor desde un principio habla y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados, o sea, los profetas que Dios envió les dieron muerte. Dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntarte, así como la gallina junta sus polluelos, mas tú no quisiste? ¿Qué dice ahí en Lucas capítulo 19, versículo 41? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice, hermana? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué más dice? Diciendo, oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán, por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Quiénes recibirán consolación, mi hermano, mi hermana? ¿El Señor Jesús recibió consolación o no recibió consolación? ¿Cuál fue la causa de su angustia? ¿Cuál fue la causa de su aflicción? Acuérdese, dice Juan, que Él vino a su pueblo, pero que su pueblo no lo recibió, no lo reconoció. O si el Señor Jesús se dolió dentro de sí, que dice en ese versículo 41 que cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. O sea, hermano, hermana, cuando leemos ahí las bienaventuranzas de ahí de Mateo capítulo 5 del 1 hasta el versículo 10, 11 por ahí, hermano, hermana, habla acerca de lo bienaventurado, de lo dichoso que debería de ser uno. O sea, ahí habla acerca de ser dichoso por su causa de Él. Por eso hay una gran diferencia cuando sufrimos por Él y cuando sufrimos por nosotros mismos, ¿verdad que sí? Por eso, ¿cuántas veces posiblemente hemos estado sufriendo y seguimos sufriendo? Y el Señor dice que aquellos que sufren por Él recibirán consolación. La pregunta para nosotros sería, ¿cuándo? ¿Cuándo recibirán consolación? Inmediatamente, ¿verdad que sí? Dice allí en ese versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Qué dijo? Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día
lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Acuérdese una vez más, mi hermano, mi hermana, en el tiempo de nuestro Señor Jesús estaba mal. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a dar paz, vino a dar vida, pero pareciera que el Señor Jesús nunca vino. Pareciera que el Señor nunca estuvo con ellos. Pero nosotros sabemos que sí estuvo con ellos, anduvo entre ellos, pero ellos no lo recibieron. Por eso mire qué privilegio para nosotros, mi hermano, mi hermana, que más de alguna vez hemos llorado por causa de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, hasta con nuestros mismos hermanos, a veces no salimos de acuerdo en cualquier cosa? Imagínense si no estuviésemos en los caminos del Señor, ¿cómo nos arreglaríamos, hermano, hermano? Imagínense cómo éramos antes nosotros. Mas ahora no podemos hacer nada. Y por más que quisiéramos, no podemos ya. Y ahí es cuando nos sentimos mal por dentro nosotros. O sea, nuestro espíritu comienza a entristecerse porque ya no podemos hacer nada. Y ahí es cuando debemos de comprender nosotros que el Señor dice, hermano, hermana, que los que lloran recibirán consolación. Por eso es importante para nosotros darnos cuenta de los ejemplos que el Señor nos pone en esta tarde, mi hermano, mi hermana, que el Señor Jesús cuando se acercó a la ciudad, al verla dice, lloró. ¿Por qué habrá muerto el Señor Jesús en ese momento, hermana, hermana? ¿Qué no se supone que toda la multitud debería estar atento en el momento que el Señor apareciera? Solamente el Señor Jesús con sus discípulos y unos cuantos seguidores que venían detrás de Él, solamente ellos lo recibieron. Pero quien en verdad debería de estar al pendiente de la venida del Señor Jesús, ellos ni en cuenta lo tomaron. Por eso el Señor Jesús, su lamentación era, hermana, hermana, aquí dice versículo 43, dice, van a venir días o vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Lamentablemente, pudiésemos decir, no podía hacer nada el Señor. ¿Qué más podía hacer el Señor por ellos, hermana? No se podía hacer ya más por ellos. Ya estaba escrito lo que el Señor Jesús iba a hacer allá en la cruz. Acuérdese, si los judíos conocedores de la palabra del Señor, ellos eran los primeritos que se hubieron verse dado cuenta que de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento era del Señor Jesús. Pero aún sabiendo todas esas cosas, las ignoraron. El Señor les hablaba de muchas maneras y ellos lo rechazaban su mensaje. Pues mire, hermano, hermana, para nosotros, en cierta manera no hay nada que podamos hacer nosotros ya. Él ya lo hizo por nosotros. Nosotros solamente tenemos que seguirlo a Él. Pero por seguirlo dice el Señor que vamos a tener aflicciones, pero que debemos de confiar. Si nosotros nos hemos consagrado a Él, mi hermano, mi hermana, tenga por seguro que más de alguna ocasión vamos a sufrir. Pero ¿cuánto puede durar el sufrimiento? Poco. No puede durar mucho. Inmediatamente. No sé si ha experimentado usted, por ejemplo, si se golpea o se machuca un dedo, le duele, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tiempo dura el dolor en su dedo que se lastimó? ¿Cuánto dura? Inmediatamente duele muchísimo, ¿verdad que sí? Pero el dolor se va yendo. Se va yendo inmediatamente. Pero lo que el Señor hace, lo hace para siempre.
Por eso para nosotros, hermana, hay tantas cosas que pueden venir a nuestra mente, que nos hacemos tantas preguntas de esto y de lo otro, ¿por qué aquí, por qué allá? Pero lamentablemente nosotros nada podemos hacer. Y por más que nos preocupemos, nada podemos hacer. Pero nuestras preocupaciones, si son por causa de la palabra o por causa de Él, inmediatamente desaparecen. Pero si sigue el pensamiento en nosotros, hermano, ya somos nosotros, ya no es el Señor. Porque dice que el Señor echa todo pensamiento de nosotros fuera. Pero cuando el pensamiento permanece en nosotros, es que ya estamos actuando nosotros. Pero si el Señor actúa inmediatamente, ¿cuánto puede durar el problema, la necesidad? Inmediatamente tiene que salir. Lea ahí el versículo 41 y dése cuenta que los que lloran por las causas o por las cosas que afligen a nuestro Dios, ¿cuáles serán las cosas que afligen a nuestro Dios? Le voy a decir más o menos una que a lo mejor ni se ha puesto a pensar. Posiblemente en ocasiones a su hermano, a su hermana le dice, ¿vas a ir a la iglesia? ¿O cuándo vamos a ir a la iglesia? Al día siguiente le encuentra, le vuelve a decir, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? ¿O no vas a ir a la iglesia? Amén. O sea, ya se está afligiendo usted, ¿por qué? Por causa del Señor. Porque es algo que le interesa a su Señor. Porque a nosotros no nos puede interesar. ¿Verdad que no? O sea, el que le interesa es al Señor y le pone a usted para que se interese por su hermano o por su hermana. Y ahí va a venir la aflicción a usted. Y ahí podemos entender lo que dice el Señor Jesús, que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró. Pero ¿por qué tenía que llorar el Señor Jesús por la ciudad? Es que no estaba llorando por la ciudad. ¿Por qué no estaba llorando? Porque el Señor sabía lo que vendría después. Porque el Señor conoce los tiempos, hermana, conoce el futuro. Nosotros no lo conocemos. ¿Verdad que en este momento estamos bien tranquilos? Humanamente no sabemos lo que viene mañana. Pero en cierta manera nosotros no nos preocupamos por el mañana. O no deberíamos de preocuparnos por el mañana. Porque nosotros vivimos en este día, en este tiempo. Mañana Dios dirá. Por eso el Señor siempre habla, preocúpate por lo que hay en este día. No te preocupes por el día de mañana. ¿Cuántas veces hemos hablado? Estamos preocupados ahorita. Se terminó el día y preocupados todavía. Nos vamos a acostar preocupados, aún nos levantamos preocupados todavía, con la misma preocupación de un día antes. ¿Verdad que sí? Y el día que ya estamos, trae nuevos problemas. O sea, hermana, el Señor dice que los que lloran por Él o por su causa, esos son los que recibirán consolación. Esos son los que recibirán consolación. ¿Se da cuenta la diferencia? Lea versículo 41 una vez más. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y no solamente a ti, dice el Señor. O sea, su preocupación era no solamente a ti. Ahí en el versículo 45 dice, versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
por no reconocerme en este momento que tienes la oportunidad. Amén, amén. Se recuerda en aquella ocasión cuando el Señor habla acerca de aquella parábola de los invitados a las bodas. Amén. A cada uno les dio su invitación antes de que fuese el día. Amén. Y todos la recibieron. Allí estaremos, Señor, allí estaremos. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Después llegar a los... Llegó el momento de la hora. Mandó al que fue a entregar las invitaciones. Diles que estén preparados, ya todo está listo. Comienza a tal hora y aquí los quiero ver a todos. La cosa es, hermana, que el enviado fue puerta por puerta tocándoles. El Señor te espera, dice que no faltes. Tantos quehaceres tenían. Sí, amén. ¿Verdad que sí? Cada uno puso, no le digo un pretexto. Se inventó uno de tantos pretextos que tenía. Es como nosotros tantos pretextos ponemos. Muchos pretextos ponemos. Antes decíamos que era el trabajo. Ahora, Aleluya. ¿cuál es el pretexto que podemos poner a hoy? Hasta ahorita, hasta este tiempo, hay quienes hace 2 meses atrás estaban trabajando y ya no pudieron trabajar. ¿Verdad que no? Ese día lo hubiéramos aprovechado, ¿verdad? Aleluya. A escondidas nos hubiéramos venido y nos metemos. Los 2 meses que no pudimos trabajar. Pero como ya se va levantando todo eso, hermana, puede ser que nos vayamos a acostumbrar a estar ya así. Y el Señor nos recuerda en su palabra, mi hermano, si este es un tiempo para nosotros, este es el tiempo para nosotros. El tiempo se está terminando para nosotros. Después vamos a creer y el Señor ya no va a estar para nosotros. Miren lo que decía el Señor Jesús una vez más en el versículo 41. Haga de cuenta que en este momento el Señor se presenta delante de usted y lo mira, no le dice nada, solamente lo mira. Póngase a pensar, a meditar en la mirada del Señor Jesús que lo mira atentamente a usted, hermana. ¿Qué le puede decir? Porque con su mirada el Señor le dice todo. Pero ¿qué le podemos responder nosotros? ¿Qué excusa le podemos poner nosotros? Mire el Señor ahí lo que leíamos en Mateo 5:4, se lo leo, no vayas, quédese ahí donde estamos. Dice que los que lloran, o bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero el Señor nos dice quiénes son los que en verdad recibirán consolación. Yo no puedo recibir consolación si tengo en poco la palabra del Señor. Yo no puedo recibir consolación si no lo tomo en cuenta Él. Por eso cuando nosotros sufrimos por causa de Él, hermana, es muy diferente. Hace tiempo siempre le daba testimonio de una jovencita, ya no es una jovencita ahorita, pero en el tiempo que la conocimos era una jovencita. Esta jovencita llegaba al servicio ya cuando todos estaban orando. Mucha gente lo tomaba mal, pues ya para qué viene, si ya se están yéndose todos. Esta jovencita no sé si trabajaba o estudiaba, pero alcanzaba a llegar a la iglesia. O sea, el Señor conoce los corazones de sus hijos, de su pueblo. Pero ¿qué hay de nosotros, hermana, que tenemos el tiempo y no lo hacemos? Vamos a sufrir, vamos a llorar, nos vamos a lamentar y no va a haber quien nos consuele. Y el Señor dice, ¿quiénes recibirán consolación? ¿Quiénes? ¿Qué dice el Señor, hermana? ¿Por quién lloró el Señor? Por su pueblo. El Señor sabía lo que venía en el futuro para ellos.
Y ese era el momento de que ellos lo recibieran y recibieran consolación, pero ellos no quisieron. Y el Señor, ahí en el versículo 43 dice: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, hermano, véalo así. El Señor vino y no lo recibieron. Iba a llegar el día de mañana que iban a tener en una tremenda necesidad. Señor, ayúdanos. Pero ¿sabe qué? El Señor ya no estaba. Ya no estaba. No me recuerdo si es en el capítulo 4 o el capítulo 5 de... ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita me viene a la mente. Pero dice que el esposo llegó y tocó la puerta. Habla de la tsunamita. Dice que el esposo llegó y le tocó la puerta, pero no le abrió. No le abrió. ¿Sabe por qué no le abrió? En primer lugar, haga de cuenta que estaba lloviendo, estaba briseando. Estaba durmiendo. Y no se quiso levantar a abrirle. Después sintió en su corazón: voy a abrirle a mi esposa. Pero ¿sabe cuál fue la sorpresa? El esposo ya se había ido. Así también nosotros, hermana, ¿verdad que el Señor ahí está? Y vivimos bien confiados en que ahí está todavía. O quién sabe si a lo mejor ya no está. Y nosotros pensamos que ahí está. Hace un tiempo, hermana, que le decía, parece que tomábamos la escritura de la primera de los Reyes, en el capítulo 4 me parece, lo leíamos hace la semana también, donde aquella mujer dice que miraba y observaba que pasaba un hombre, iba y venía, hablando de Eliseo. Amén. Dice que le dijo al esposo: mira, yo pienso que este es un varón de Dios. Va y viene. Consultó con el esposo, le dice: oye, vivimos tú y yo solos en esta mansión. ¿Por qué no le hacemos un lugarcito aquí en un cuartito? Se lo arreglamos. Le ponemos mesa, silla, cama, para cuando el varón de Dios pase o regrese, entre y descansa. O sea, buen pensamiento tuvieron esta mujer. La cosa es, hermana, que por causa o la causa de esta familia, como decimos, estaban solos, no tenían familia. Y el varón de Dios le dice a su siervo: pregúntale si tiene necesidad de algo, ¿qué podemos hacer por ellos? Y pues al parecer no necesitaba nada, todo lo tenía. Pero el siervo de Eliseo dice: mi señor, mire que esta es una pareja que no tienen hijos. Su esposo pues ya es viejo, dice, como diciendo ya no hay esperanza. La cosa es que Dios les da un hijo, hermana, les da un hijo. O sea, buena causa hicieron esta pareja por el siervo del Señor. Por eso nosotros en esta noche estamos hablando, hermana, ¿por qué lloramos? ¿Por qué nos lamentamos y no recibimos consolación? A lo mejor nuestro pensamiento ya: yo sí recibo consolación. Yo no digo que no recibe consolación, pero muchas veces lloramos, sufrimos, nos lamentamos sin causa alguna, porque queramos o no nos dolemos en ocasiones. Pero cuántas veces estamos sufriendo, estamos llorando, estamos lamentando, estamos afligiendo y parece que Dios no nos oye.
Pues el Señor nos da el ejemplo. ¿Quiénes son los que reciben consolación, hermano, hermana? En cierta manera, los que reciben consolación son los que se afligen por causa de los que aman a Dios o por los que sirven a Dios. Por eso el ejemplo se lo ponía en un principio. Humanamente nosotros nada nos podemos dar entre nosotros mismos. Nada nos podemos dar entre nosotros mismos. ¿Qué le puedo dar yo a usted? ¿Qué me puede dar usted a mí? Nada. Pero Dios, si no lo puede dar, Él nos puede ayudar en todo. Gloria a Dios. Por eso muchas veces nosotros nos vamos a angustiar, porque vemos al hermano, a la hermana que no busca de la presencia del Señor. Vas a llorar, pero nada puedes hacer. Pero el que sí lo puede hacer, Él es el que te está viendo, te está observando, hermano, hermana. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros vamos a recibir consolación porque nos afligimos, hermano, hermana, a causa de la obra de nuestro Señor. Es lo que está diciendo el Señor Jesús, hermano, hermana. Mire, para que lo pueda entenderlo más. ¿Qué dice versículo 39, versículo 40? Para que se pueda introducir más a lo que está diciendo el Señor Jesús en el versículo 41 al 44. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Vean que estaban enfocados ellos, hermano, hermana. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. O sea, hermano, hermana, cuando el Señor comienza a hablar allí en el versículo 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, no estaban interesados en Él. Más bien estaban interesados en lo que no les hacía ningún bien, ni a ellos ni a los discípulos tampoco. Acuérdense, los discípulos eran seguidores de Jesús. Y los fariseos se interponían a que lo siguieran al Señor. Posiblemente ellos conocían bien a los discípulos, porque acuérdense, ellos, la mayoría de ellos, uno dice que era uno recaudador de impuestos, otros eran pescadores, se puede ir conocidos, ¿verdad que sí? Imagínense, a lo mejor pescaban, llevaban a los mercados a vender, quiere decir que eran reconocidos. Pero el Señor Jesús, se recuerda que muchos decían: ¿y este de dónde salió? ¿Y este por qué habla así? Nosotros lo conocemos, pero no sabemos las cosas que Él habla. Pues el Señor Jesús, hermano, hermana, se presentó delante de ellos para ayudarlos en todo, así como nos ayuda a nosotros. Los quería ayudar a ellos como nos ha ayudado a nosotros. Pero lamentablemente el Señor se angustió. No solamente se angustió, no solamente se afligió, sino que hasta lloró el Señor, hermano, hermano. ¿Se da cuenta el dolor tan grande que le causamos, hermano, hermano? Imagínense, hace más de 2000 años que aconteció esto, de lo cual el Señor lo expresó. ¿Será que ya no sigue preocupados por nosotros? Sigue preocupado por nosotros. Y nosotros ni en cuenta lo tomamos. Ni en cuenta lo tomamos, hermano, hermano. Por eso cuando lloramos, seguimos llorando. Cuando nos afligimos, seguimos afligidos. Porque no hemos tomado en cuenta al Señor, hermano, hermano. Por eso le decía, ahora, ¿qué es lo que nos detiene ahora? ¿Qué es lo que nos detiene ahora? Nos va a suceder lo mismo que a la tsunamita. El Señor toca y nosotros lo ignoramos. En el momento que nos vamos a levantar, ya no va a estar Él. ¿Sabe cuándo es cuando nos vamos a levantar, hermano, hermano? Véalo así. Tarde o temprano vamos a tener que caer a tierra, ¿verdad que sí? Después nos vamos a querer levantar para irnos con Él. Pero va a resultar que no. ¿Por qué nos iremos a quedar, hermano, hermano?
porque no le creímos a Él. Si nosotros pudiéramos reconocer por lo menos un poquito, hermano, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve? Si el espíritu de nosotros es quitado, ¿qué sucede en nosotros? ¿Qué sucederá? ¿Podremos seguir? ¿Podremos continuar? Mira, hay algo que se mueve dentro de nosotros. Es lo que nos hace caminar, lo que nos hace oír, lo que nos hace hablar. Y si eso nos es quitado, ¿ha visto esos caracoles, hermano? No los esos que le llamamos, ¿cómo le llaman ustedes en Centroamérica? Babosos, ¿verdad? Nosotros le llamamos caracoles, a ver si sean diferentes que tienen ¿cómo se llama? La concha, como le decimos. Después que se muere, ¿qué pasa? ¿Qué queda? El puro cascarón. Quiere decir que nosotros sin espíritu, puro cascarón quedamos. ¿Y el cascarón para qué sirve? Para nada. Pero vivimos bien felices porque tenemos vida. Aleluya. Pero es que el Señor no habla de esta vida física, hermano, Él habla de la vida espiritual. Hoy todos vivimos, todos nos movemos, pero va a llegar el día, hermano, que ahí donde estamos nos vamos a quedar, porque hemos tenido en poco la palabra de nuestro Dios. Dice el Señor Jesús, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, a lo menos en este tu día, por lo menos hoy, dice el Señor. No te pido los demás días, hoy es el día. Se recuerda que Pablo habla así, que hoy es el día de salvación para nosotros, pues ¿qué no fue cuando creímos? Pues sí, desde que creímos comenzaron los días para nosotros. Todos los días deberían ser de bendición para nosotros. Pero ¿por qué no son de bendición todos los días? Por más que digamos que sí vivimos en bendición, mentimos. Mentimos, hermano. ¿Cuántas veces andamos en el Espíritu? ¿Cuánto tiempo andamos en el Espíritu? Ahorita estamos pensando, ¿verdad que sí? Si es que nuestra mente no anda vagando por otro lado. Porque nosotros estamos aquí, pero nuestra mente anda posiblemente por otro lado. Alguna de las veces que sí ha quedado en casa, está en casa, pero ¿verdad que su mente piensa en los hermanos que están acá? ¿O no piensa? Para que se dé cuenta que no solamente estando en casa, estando aquí. O sea, nuestra mente juega un papel bien importante, hermano. Pero vea la seriedad del Señor Jesús. En cierta manera usted puede escuchar que yo lloré por usted o que usted lloró por mí. Y hasta ahí queda. Pero una gran diferencia entre nosotros y el Señor. ¿Cuál era la lamentación del Señor, hermana, versículo 42? Si también tú conocieses a lo menos en este tu día, si tan solamente me pudieras reconocer en este gran día que es para ti, dice, te privarías de todo lo que viene en adelante. Por eso póngase a pensar en estos momentos, hermana, si no hubiese sido por el Señor, ¿dónde estaríamos nosotros a esta hora? ¿Qué acostumbraba a hacer los viernes después que ya sabía que venía un largo fin de semana para usted? ¿Qué hacía? ¿Qué tenía en mente? Las fiestas. O sea, tiempo nos faltaba, ¿verdad que sí? Por eso póngase a pensar, si no hubiera sido por la misericordia del Señor, ¿dónde estaríamos nosotros? Mas hoy estamos en este lugar. Puede que mañana no estemos. Por eso hoy vamos a recibir consolación de nuestro Señor.
porque venimos delante de Él reconociéndolo, porque hoy es el día para nosotros. ¿Quién sabe si va a haber mañana para nosotros? Imagínense que no pensamos en el Señor, no nos acercamos, no buscamos de Él y esperamos para el día de mañana. ¿Quién nos asegura el día de mañana? ¿Verdad que nadie? Nadie nos asegura el día de mañana. Dice el Señor, hermano, hermana, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, hermano, hermana, es como en ocasiones decimos, sale de una y entra en otra. Si usted sigue leyendo ahí más adelante, hermana, hermana, en el versículo 45 habla, donde el Señor Jesús entra en el templo de adoración para Dios. Por eso entienda el sufrimiento del Señor al sufrimiento nuestro. ¿Verdad que nosotros a veces sufrimos por causas que ni siquiera tienen nada que ver con el Señor? Pero cuando es por causa del Señor, siéntase dichoso, siéntase privilegiado, porque va a recibir consolación de su Señor, de su Maestro. Lea versículo 44 una vez más y ahí vamos a los Hechos capítulo 20. ¿Qué dice? Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ya que se podía hacer por ellos, hermano, hermano, ¿qué se podía hacer por ellos? Se recuerda que el día de ayer hablamos acerca de que el Señor hablaba que había necesidad de revestir una vez más o pasar una vez más por las ciudades por las cuales ya había pasado antes. ¿Con qué propósito el Señor quería pasar una vez más por las mismas aldeas o ciudades que había pasado? Pasó hablándoles el mensaje. Hizo muchos milagros delante de ellos. Pero ¿por qué volvió una vez más? Porque no creyeron. No creyeron. Regresó una vez para exhortarles. No les digo que hablarles de la misma manera, porque ¿qué es exhortarles? Ya no hablarles de la misma manera. Porque cuando nosotros se nos dice una cosa, hermana, o cuando le damos una orden a nuestros hijos que hagan una cosa y no la hacen, ¿les hablamos de la misma manera o les hablamos ya con voz más fuerte? Ya con voz de autoridad, ¿verdad que sí? Pues el Señor, hermana, hermana, pasaba una vez más por los lugares que ya había pasado y les ponía muchos ejemplos de ciudades que no habían recibido el mensaje y decía, en el día del juicio Dios va a ser paciente para con ellos, mas no para con vosotros. Porque ellos recibieron el mensaje, usted recibió el mensaje y ellos no lo recibieron. Por eso nosotros ya recibimos el mensaje, ¿verdad que sí? O sea, cree que ya no necesitamos nadie que nos diga, ¿vas a ir a la iglesia? ¿O cuándo vas a ir a la iglesia? ¿Verdad que no? ¿Necesitamos o no necesitamos? Ya no deberíamos necesitar porque ya sabemos nosotros. O sea, ya sabemos lo que nos va, lo que nos espera. Por eso, hermano, hermano, con eso no le digo que no deberíamos de hacerlo, pero no necesitamos ya, porque ya sabemos nosotros, hermano, hermano. La diferencia es si al mundo usted le dice, si mueres, ¿a dónde vas? Al cielo, dice. Para un cristiano que conoce de verdad de la palabra de Dios, si no camina rectamente, ¿va al cielo? ¿Verdad que nosotros ya sabemos? Entonces no necesitamos que nadie nos diga, ¿verdad que no? Por eso nosotros ya sabemos que es necesario acercarnos a Él. Es lo que el Señor Jesús les está diciendo, hermana, hermana, en el versículo 42.
si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. ¿Quiere verlo más entendido, hermano, hermana? Aleluya. Mira, allí en el trabajo, miré por ahí entre las cosas que a veces sacan por ahí. Creo que el cuadrito es como de una pulgada, así. Yo pensé que era cualquier cosa nomás así. Y cuando lo agarré, se cayó algo. ¿Qué cree usted que era ese cuadrito? ¿Qué venía en ese cuadrito? ¿Qué puede imaginarse usted? La joya. La Biblia. Era una Biblia, Aleluya. chiquitita así. Y trae todos los libros. Versión Dios habla hoy. Dije, bueno, hay quienes que dicen que tienen su vista, ¿cómo se dice? 20-20. Como le digo, yo puedo ver de lejos, pero si me la pongo cerquita no la puedo, tengo que retirármela. Digo que me la voy a llevar a la iglesia a ponernos a prueba cómo está nuestra vista. Aleluya. El que la pueda ver bien, 20-20. No, yo me puse unos lentes que encontré también por ahí, me los puse, ¿no? Alcanzo a distinguir una letra nomás, pero bien chiquita la letra. Le iba a preguntar a mi esposa que lo mirara, ya a ver si lo podían mirar. Con los 66 libros. Sí, ahí vienen todo. Así, chiquitita así, y así de gordita así. Aleluya. Imagínense las letras, qué pequeñitas están. Sí, hermano. O sea, lo que le quiero decir es esto, que Dios busca de muchas maneras el atraernos. Como decimos, ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Ya nos puso en el camino, pero en el camino no queremos andar. Y el Señor habla, parece que es en Lucas 13, donde Él habla acerca de entrar por la puerta estrecha. Amén. ¿Verdad que sí? O sea, antes sí podíamos entrar por la puerta ancha, porque andábamos por todos lados. Pero ahora que vinimos a Cristo, dice, ahora ya no es así. Ahora tienes que entrar por la puerta angosta, donde es difícil de entrar. Pero una vez más, difícil no debería ser para nosotros, hermana, porque ya conocemos su palabra, conocemos el camino, y en cierta manera en el camino debemos de andar felices y contentos, hermano. ¿Cuál le decía Lucas capítulo 19, verdad? Lean una vez más el versículo 42. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mire, se lo voy a leer en la versión esta. Versículo 42, si me tengo que retirar más porque no lo alcanzo a mirar. Dice en el versículo 42, es donde dice así, también tú conocías a lo menos este tu día. Pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todas partes o por todos lados. Y lo más triste es que no vas a estar solamente tú dentro, sino tus hijos también dentro de tus muros. O sea, cuando el enemigo viene a atacar, ¿qué viene a hacer? ¿A felicitarte o viene a destruirte? ¿Y de qué los quería librar el Señor? De eso. De la destrucción. ¿De qué nos quiere librar el Señor a nosotros? De todo. De todo nos quiere librar. Pero nosotros no queremos. Nosotros solitos podemos. No te necesitamos, Señor, ¿verdad que no? No lo necesitamos. Nosotros podemos andar solitos. Así eran los judíos. Por eso no lo necesitaban a Él. Ellos podían andar por donde ellos quisieran. Así andamos también nosotros por donde nosotros queramos andar, ¿verdad que sí? Pero el Señor dijo que no, así no era.
Y ahora que ya sabemos que no debemos de andar así. Por eso la pregunta es, hermano, hermana, ¿por qué sufrimos y por qué lloramos? Si es por causa del Señor, recibiremos consolación. Aleluya. Pero si no es por causa del Señor, sigue sufriendo, sigue llorando, hermano, hermana. Nos vamos a lamentar. Léalo una vez más y vamos a los Hechos capítulo 20. Versículo. El final del versículo 44 de Lucas 19:44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hechos 20, versículos 17 al 19. Estos hombres sí que sufrieron, hermana, hermana. ¿Pero por qué sufrieron? Por causa del Señor. ¿Fueron consolados? Sí, fueron consolados. Si nosotros servimos al Señor y lo buscamos, iremos a ser consolados, sí vamos a ser consolados. Pero si seguimos, hermana, hermana, en lo mismo, pues algo está sucediendo. Dice versículo 17, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Por qué causa le vinieron todas estas ofrendas a Pablo, hermana, hermana? ¿Por qué le vinieron? Dice versículo 19 que por servir al Señor. O sea, todo lo que él estaba padeciendo era por causa del Señor. ¿Recibió consolación Pablo? Sí la recibió. ¿Iremos a recibir consolación nosotros? Piénselo, hermana, hermana. ¿Recibiremos consolación? Yo le aseguro que nuestra respuesta es sí recibiremos, ¿verdad? Pues andemos entonces con él. Acerquémonos a él y busquémoslo. ¿Para qué lo vamos a buscar? ¿Para qué lo vamos a recibir? Para recibir consolación. Acuérdate, hermana, hermana, el Señor está en todo lugar, ¿verdad? Que decimos, hermana, hermana. Pero ¿será que el Señor me puede enviar la bendición donde quiera que yo quiera? Donde quiera que yo esté. ¿Verdad que no? O sea, nosotros tenemos que ser sabios. Claro que Él la puede enviar, pero que la pueda recibir, quién sabe. Esa es la gran diferencia. Porque Dios está aquí, está en todo lugar. Por eso Dios enviará su bendición, dice un salmo, ¿verdad? Que Dios enviará su bendición para conmigo. O sea, ¿quién lo decía David? ¿Quién era David? Un siervo del Señor. ¿No somos siervos del Señor? ¿Qué es ser siervo? Servidor de Él, ¿verdad? Sí. Pero acá y cuando le servimos. Sí, tenemos que reconocer, siempre le deberíamos de servir. Por eso le decía, ¿cuánto tiempo le servimos al Señor? ¿Cuánto tiempo estamos con Él? En este momento estamos aquí, pero le decía, nuestra mente en ocasiones no está aquí, no estamos aquí, pero no estamos aquí. O estamos aquí, pero nuestra mente no está aquí. En el trabajo, las 8 horas pensaremos en el Señor. Al principio nos encomendamos a Él, ¿verdad que sí? Pero nomás nos encomendamos y ahí no pensamos en Él. O a veces nos acordamos y le damos gracias a Él, ¿verdad? Por eso la pregunta sería, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Él? ¿Cuánto tiempo le servimos a Él? En el momento de la aflicción, si estamos consagrados buscándolo a Él, recibiremos consolación inmediatamente. Por eso decía, muchas veces vamos a sufrir, vamos a llorar, y hasta que se nos va el dolor, dejamos de llorar, ¿verdad que sí? Pero lo que Dios busca para nosotros, hermana, hermano,
es tenernos bien siempre. Amén. Dice Pablo allí en lo que estamos leyendo en el versículo 17 hacia el versículo 19. Pablo les habla y les dice, hermana, en el versículo 19, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Por causa de quién? De los mismos hermanos, hermanos. Por causa del evangelio, por causa de llevar la palabra. Por eso Pablo, hermana, él les dice en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En el versículo 18 dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. ¿Qué necesidad tenía Pablo de recordarles o decirles, acuérdense? Yo delante de ustedes no he buscado nada de ustedes, ni les he pedido, ni les he quitado nada. Al contrario, me he dado yo y les he dado todo lo que yo tengo. ¿Por qué Pablo les estaba, no se puede ir reclamándoles, por qué Pablo les estaba recordando eso? Acuérdense, parece que es en los Hechos 20 por ahí, donde Pablo habla acerca de los hermanos, porque posiblemente escuchó por ahí. Porque decían, ahí viene este. ¿Cuál es el pensamiento de ellos? Que Pablo solamente venía para llevarse su dinero. Llegó el momento que dijo Pablo, no, estas manos todavía están fuertes para seguir trabajando y para mantener a los que trabajan conmigo. Pero muchos, miren cómo lo tenían a Pablo, hermano. Y Pablo ahí en ese versículo dice, cuando vinieron a él, ¿quiénes, hermana? Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Desde el primer día hasta este día, ustedes me conocen. O sea, desde que entró, hermana, hasta el último día que estuvo ahí con ellos, les dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Qué necesidad tenía Pablo, hermana, de derramar una lágrima por estos hermanos que ni siquiera en cuenta lo tomaban? Por eso, hermana, puede ser que tu hermano, tu hermana ni en cuenta te tome. Y tú sufriendo, tú angustiándote. Pero no lo haces por ellos, lo haces por el Señor, porque el Señor lo pone en tu corazón. Que no te tomen en cuenta, pues eso que no te, la palabra importa si oye mal, ¿no? Que no nos importe eso. Tú sigue clamando, sígueles diciendo. Que al final vas a recibir consolación. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que recibiremos consolación de nuestro Señor. Versículo 19, una vez más, hermana. Y pasamos allá a la segunda de Pedro, capítulo 4, que dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquellos mismos que le dieron muerte al Señor Jesús, hermana. Estos mismos lo orillaron al Señor Jesús para que le dieran muerte. Esos mismos que en una ocasión le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice que sus capas, sus palmeras le tiraron ahí para que el Señor pasara montado en su burrito, hermana. Estos mismos le dijeron que lo crucificaron. ¿Se da cuenta cómo somos los humanos? Hoy estamos con Cristo, mañana no estamos con Él. Pero acuérdense, el Señor ya no va a sufrir por nosotros. Él sufrió por nosotros, pero ya no va a sufrir más por nosotros. Imagínense sufriendo ahorita y después seguir sufriendo por toda la eternidad, hermano. ¿Pues de qué sirvió entonces? Miren, segunda de Pedro, bueno, no sé si es segunda o primera, pero parece que es segunda de Pedro, capítulo 4,
Segunda de Pedro, capítulo 4. Esa es la primera. ¿Es en la primera? ¿No tiene 4? Entonces es en la primera. 4:14 también. Vamos a ver, hermano, hermana. Segunda de Pedro, capítulo 4. O primera de Pedro, capítulo 4. ¿Será que me equivoqué entonces yo? No hay. Entonces yo no sé dónde lo saqué. Vamos a ver entonces, hermano, hermana. Primera de Pedro, capítulo 4. Leamos entonces del versículo 4. Bueno, vayamos a Romanos capítulo 14. Vaya buscándolo. Amén. ¿Qué dice, hermano o hermana? 14, Versículo 17. porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debería haber entonces nosotros, hermano, hermana? ¿Qué dice? Versículo 17. Justicia, paz, gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros nos angustiamos, hermano, hermana, por causa del Espíritu Santo, ahí es cuando nosotros vamos a recibir consolación. O sea, muy diferente a la preocupación humana, a la preocupación espiritual. Por eso el Señor Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad, la miró y ¿qué dijo? O sea, al verla lloró, dice, y dijo dentro de sí: si tan solamente en este día pudieses reconocer lo que es para ti esta paz que traigo yo para ti. Mas dice, hermana, hermana, que estaban sus ojos encubiertos. O sea, de cierta manera no lo reconocieron. Aún se presentó delante, y no solamente en ese momento, desde hacía 3 años y poquito, se venía presentándose delante de ellos, mostrándose no solamente con palabras, sino con hechos. Y aún así no le creyeron. Por eso el Señor vino a traernos gozo, a traernos paz a nosotros, hermano y hermana. Por eso nosotros, una vez más, si sufrimos, vamos a sufrir por Él. Y si sufrimos por causa de Él, recibiremos consolación. Es en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 9, hermano y hermana. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 9, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Cómo vivía Noé, hermana, hermana? Afligido, veía
y oía, y su alma se angustiaba, se afligía, hermana. Pero la recompensa está en el versículo 9. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿A quiénes libra el Señor, hermana? A los justos. ¿A quiénes libra el Señor? A los que lo aman. ¿A quiénes libra el Señor? A los que le sirven. Así es. ¿A quiénes libra el Señor? A los que lo buscan. ¿Se da cuenta, hermana, quiénes recibirán consolación? Vamos a ponernos de pie, hermano.